Listo, Marian, dale que te espero. Mientras vamos esperando a la gente que se conecte. Hoy arrancamos con Callejero de fondo. Hola, Emma, querido. Me imagino que ya tenés varias preguntas, Emma, para hacer. Marian, ¿Todo bien? ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo Infaltable ese va? mate. Ese mate es lo más Mm, grande que hay. Me tengo que despertar. Hola, Alviero G. O sea, mi señora. Bueno, por lo menos tenemos uno ahí. Ya que nos están mirando. Bueno, bien. No, ahí se empecé a conectar. De Bien, a bien, bien. poquito. ¿Cómo va? ¿Cómo anda ese consultorio? Bien, bien. Todo tranqui. ¿Vos? ¿Ando lindo? Sí. Che, ¿qué te iba a decir? No sé, me olvidé. Pero bueno. ¿Estás listo Pasa, para pasa. hablar? Por supuesto. Como siempre. A vos que te cuesta tanto hablar. No te creas. Che, bueno, esperamos un par más y te presentás Esperamos vos y un vamos a poco. y Sí, empezamos a dale. comentar un poco. Esperamos un minutito, tal recién son las 7 y un minuto, así que tranqui. Sí, esperamos un minutín, dos y arrancamos. Bien. Aprovechemos, tomar un par de mate ahora. Yo tomo igual. No te hagas Nah, problema. Tenés que hidratar un poco la garganta. obvio. Esperamos un minutito y ya largamos. Vamos a hablar Vale. un poco de postura. Vamos Un poco de a, todo. derru- a derrumbar un par de mitos. Va, eso me dijiste vos, no sé. Esperemos que así sea. Y si no, lo Vamos a ver cómo inventamos. viene todo. Sí. Che, ¿tenés alguna pregunta, algo que te hayan hecho? No, preguntas no. Nada raro, todo lo mismo de siempre, ¿viste? Lo que es, más que nada hoy en día el trabajo, lo que es la compu, ¿viste? La posición que uno mantiene, la mala postura de trabajo, lo mismo de siempre. Así que bueno, hoy vamos a hablar algo de eso también. Vamos a hablar un poco de cada cosa, un poquito de cada cosa. Las mismas dudas de siempre. Exactamente. Pero bueno. Bien. Y Bueno, María, bueno, vos cuando vos quieras que te sientas listo, bueno, creo yo. que me vaya presentando. Calculo Dale, que la para que. mayoría de, Dale nomás. ¿ah? Sí, sí. Calculo que la mayoría te conoce más a vos que a mí, Y puede ser. pero bueno, me presento, mi nombre es Mariano, soy kinesiólogo, soy colega acá y amigo de don Germán. Me formé ya hace mucho tiempo en quiropraxia, en terapia postural y bueno, actualmente estoy haciendo osteopatía y básicamente trabajo en eso. Ya hace años que dejé la kinesiología convencional, la fisioterapia, y me dedico a todo lo manual, Bien, específicamente a columna y actualmente un poco más a la parte postural, juntando muchos conceptos y trabajando de esa manera. bien. Escuchá, Marian, ¿Vos, Ger, bueno, un contale que poco sos de también? Rosario, que sos de Rosario. Bien, sí, también Bueno, empresario. Pero bueno, también presentate vos, porque puede ser que esté alguno de mi gente también que no te conoce, así que está bueno también que te sí, conozcan y que te presentes. Que hablé un poco de vos también, de tu trabajo. Vos venías haciendo bueno, muchas entrevistas, y la entrevista a vos. sí, la verdad que yo me paso nomás escuchando a los que hablan y hoy, bueno, voy a tratar de hablar un poquito yo también. Bueno, mi nombre es Germán Baquín, soy licenciado en kinesiología también. Igual que Mariano, estamos haciendo osteopatía, nos estamos dedicando más a lo que es la terapia manual. Eh, Saliendo un poquito de lo que es la kinesiología tradicional, aunque hacemos kinesiología, es lo mismo, exactamente lo mismo, seguimos siendo kinesiólogos. Así que bueno, nada, y hoy queríamos hablar un poquito sobre lo que es postura, que es lo que estamos implementando mucho lo que es en consultorio,
Y también vemos que se está hablando demasiado de posturas en ciertas cosas que a lo mejor no son tan relevantes como sí son otras cosas. Entonces queríamos hacer hincapié en esos pequeños detalles que, bueno, es lo que nos lleva a la larga a que aparezcan ciertos problemas a nivel lumbar, a nivel dorsal, cervical, etcétera. Así que bueno, más o menos ese soy yo y nada, si querés arrancamos nomás con Bien, lo que a vos dale. te parezca. Dale, sí, si vamos a hablar de postura, en primer lugar tenemos que hablar de qué es la postura, Bien, ¿sí? Para vos, ¿qué es la postura? Por ejemplo, te ¿qué es pongo la ahí postura en la para mí? espalda. Nada, la Sí, así postura, digamos, criollo, hablamos siempre nosotros. sí, la postura tiene que ser cómoda, tiene que ser económica, eso, básicamente, digamos, el individuo se va adaptando a cierta postura que no es la postura estática que nosotros conocemos, sino es una postura más dinámica, más de movimiento. Como te decía recién, tiene que ser una postura equilibrada, tiene que ser económica, eficiente, que no le demande demasiado gasto energético a la persona. Más o Bien, menos por ahí bien. iría el tema. Yo sé que Bien. vos la tenés un poco más clara y bueno, vas a saber explicarlo mejor. No, no, para que se entienda bien, para que toda la gente también lo entienda, que la postura es la posición que tiene el cuerpo en el espacio y que adopta en base a lo que le esté pasando. ¿Sí? La postura hoy en día tiene mucho que ver con lo psicológico. ¿Sí? Si vos ves una persona que está depresiva o que está contenta, las posturas que adopta son totalmente distintas. Si Tal tiene un cual. problema, bueno, como nosotros que nos gusta un problema visceral, si está congestionada, si esa víscera pesa, la postura está totalmente distinta y todo eso está gobernado, toda esa postura, como dijiste vos, posturas dinámicas, cómo nos movemos, cómo nos sentamos, está totalmente gobernada por tres leyes, que vos también las conocés, que todos los kinesiólogos la conocen, todos los que hagan kinesiología, osteopatía, quiro, lo que fuera, las conocen, que son equilibrio, economía y confort. Son Claro. las leyes básicas y principales y más importantes de la postura y que rigen a todo el ser humano, ¿sí? Porque tenemos que ser económicos, ¿sí? Para gastar la menor cantidad de energía posible y que el cuerpo pueda trabajar eficazmente, ¿sí? Y después lo que tiene que ver con ese equilibrio, justamente tratar de estar equilibrado en todo sentido, desde la homeostasis, desde la respiración, como dije antes, desde lo emocional, ¿sí? Tenemos que tratar de lograr ese equilibrio para justamente no tener dolor, porque esa otra pata del triángulo de esa ley de la postura, si quieres llamarla así, el confort tiene que ver con esa ley del no dolor, es decir, el cuerpo siempre va a tratar de adaptarse de alguna manera para que el segmento, la estructura que está mal, no duela. Y ahí te encontrás con gente que está rengueando sin ningún motivo. Yo digo, decir, ¿qué te pasó? No sé, estoy rengueando. Y voy a decir, ¿cómo? Bueno, ahí está actuando esa ley, el cerebro, nuestro sistema nervioso, que es el que gobierna a todo nuestro cuerpo, está mandando información a diferentes segmentos del cuerpo para que de alguna manera protejan, duela menos, de esa manera no se sufra, pero al mismo tiempo, por hacer eso y no sufrir, estamos generando al revés un aumento en el gasto energético. Entonces Claro. ese triángulo ya deja de ser Bien. algo equilátero, no sé, yo mucho de geometría no sé, deja de tener una buena forma y se Bien. empieza a desequilibrar. Y ahí donde Che, Marian, aparecen, bien, justamente quería aclarar una cosita cortita ahí, que lo que vos decía, que el cuerpo se va adaptando y va haciendo compensaciones en todos los niveles del cuerpo. De ahí que vos ves personas que están caminando prácticamente dobladas y vos le decís, che, ¿te duele la cintura, te duele la espalda? Y te dicen, no, ¿por qué? Porque su cuerpo logró adaptarse de distintas maneras y bueno, fue compensando esa alteración que tenía a lo mejor a nivel de la rodilla o a nivel de la cadera o a nivel de lo que sea, a nivel cervical. Justamente por eso, digamos, va haciendo compensaciones. En cambio, otro tiene menor capacidad de adaptación, de compensación y enseguida aparece el dolor. Digamos, cuando aparece el dolor porque ya el cuerpo no se puede adaptar más. Eso quería nada más tal agregar. cual. Igualmente hay que sacar un mito, hablando de esos mitos, que el dolor
no tiene que ver con una lesión en un tejido. Muchas veces la gente le dice, uy, me duele acá porque tengo una hernia, o me duele acá porque me desgarré. No, hoy ya está comprobado, y de hecho si se quieren meter en YouTube y buscar, hay unos videos que hoy se usan como a modo de chiste, pero que tienen su base científica en un primer momento, que tienen a un bebé, por ejemplo, en los brazos, lo pasan cerca de una puerta y a la puerta la golpean. Y al bebé lo empiezan a acariciar diciéndole, ay, pobrecito, estás bien, qué sé yo, y el bebé llora. ¿Sí? Eso te está dando la pauta de que el bebé está sintiendo un dolor, ¿sí? Generado por lo que le estamos diciendo y Claro, no por una lesión en un tejido. Sí, ahí nos encontramos con un montón de cosas que pasan hoy en día. Por ejemplo, en los deportistas, el miedo ante una lesión muchas veces hace que se retrase ese proceso de recuperación, porque ante, no sé, caminar o lo que fuera, tienen que empezar a hacer un trote, por ejemplo, una vuelta al campo, y te dicen, no, me sigue doliendo. Y vos, junto con el médico, le haces ecografía, lo evaluás, radiografía, resonancia, y decís, loco, no tenés nada. ¿Y dónde está el claro, problema? Y ni cuando hablar. el dolor se instala a nivel del sistema nervioso y queda muy grabado ahí, es la parte más difícil de sacar. Entonces siempre hay que hacer, por eso nosotros siempre, vos, yo, decimos siempre, tenés dolor, bueno, hacé actividad, movete igual, ¿sí? Dentro de lo que se pueda, porque es una buena forma también de quitar ese patrón que queda instalado ahí a nivel Eh, cerebral también. Déjame hacer otro párrafo sobre eso que me pasa muchísimo a mí, que seguramente te pasa a vos y le debe pasar a todos los kinesiólogos. Es que muchas veces un paciente acude a lo que es el médico y a lo mejor por un dolor a nivel cervical de los trapecios, y va al médico, le hacen hacer una radiografía y le dicen, no, tiene una rectificación cervical. Y la persona se va del médico siendo una rectificación cervical. Y aparecen un montón de dolores, ¿por qué? Porque yo tengo una rectificación cervical, yo soy una rectificación cervical. Y entonces la persona se mete, digamos, pasa a ser esa patología, que en realidad no quiere decir que una rectificación cervical te produzca dolor o otro tipo de alteración. Eso es lo que No, nos tal pasa cual. siempre y es lo difícil de luchar contra eso, porque se mete dentro de la cabeza y es lo más complicado de recuperar. Sí, Marian, ¿qué me quería decir? No, no, eso. Perdón. En conjunto con eso, sí, las rectificaciones, a los cambios en la estructura normal que tiene la columna, obviamente que tienen un grado de incidencia importante en el funcionamiento. ¿Sí? Por ejemplo, por lo menos yo, siempre hablamos de que la salud tiene que ver con un buen funcionamiento del cuerpo, no solamente en lo biopsicosocial. Ponele, yo siempre pensé esto, si es la salud, el bienestar biopsicosocial, si tenés plata o no tenés plata, también estás enfermo, porque tiene que ver Claro, con lo social. Si te falta un brazo, estás enfermo, para ese concepto, es mi claro, criterio. En cambio, si tu cuerpo funciona bien, le vas a dar para adelante, y eso es signo de buena salud. Si hay gente que vos la ves que hace deporte, que va bien, se alimenta bien, fueron al cardiólogo, se hicieron un electro, salieron y a la semana se murió de un infarto, y estaba todo bien. Entonces no estaba funcionando su cuerpo adecuadamente, por ejemplo. ¿Sí? sí, 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 Entonces por ahí. Pero volviendo al tema de las posturas y demás, todas las posturas que adoptan el cuerpo, como dije antes, están ligadas a esas leyes. ¿Sí? Vos habías posteado hace un tiempo, hace poquito, lo del esguince de tobillo, yo también había hecho un videito de eso, y cómo influye una lesión a distancia o un problema a distancia en la postura en general, o sea, cómo se va adaptando el cuerpo ante un problema. Y yo claro. siempre le digo a mis pacientes, y es por ahí la parte que cuesta entender cómo el cuerpo se va manejando en esas cadenas a nivel de movimiento, a nivel muscular, articular, cómo cuesta enganchar eso. ¿Sí? Pero también Sí, sí, saber sí. que un esguince de tobillo, por ejemplo, vos te vas a doblar para adentro el pie, lo más normal. ¿Sí? Esa fuerza excesiva que hizo el músculo para tratar de equilibrarte y que no pudo, queda grabada en esa memoria y el músculo va a seguir generando inconscientemente esa tensión para poder tratar de equilibrar. Mira, Conforme ahora, no, conforme ahora no que se me... pueda, Escuchame, ahora, bueno, espera que se escucha más o menos. ¿Me escucha bien ahora?
Sí, te escucho bien. Dale. Entonces te decía, No, que justo estabas hablando del esguince, perdóname, Marian, ahora seguías hablando. Justamente me pasó en la semana un chico que venía con un aumento del tono de lo que es el bíceps femoral, de lo que es el isquiotibial, y no podíamos encontrar de dónde venía el problema. Y justamente le pregunté si él sufrió un esguince. Sí, me dice, hace muchos años sufrió varios esguinces de tobillo, y vos fíjate qué es lo que estamos hablando, esa cadena lesional ascendente, cómo puede haber influido en esa musculatura también, que es justamente lo que hablaba el otro día en el posteo. sí, no, todas las lesiones en el cuerpo van a generar algo, todas. Por eso la importancia de que siempre se traten. O sea, muchas veces nos encontramos con gente que te dice, no, tuve un esguince de tobillo, le digo, hiciste rehabilitación, hiciste algo, fuiste al kinesiólogo. No, me curé solo. Ese me curé solo, si no tuvo un buen abordaje, no estoy hablando de lo osteopático, ni de lo quiropráctico, ni nada, o sea, estamos hablando de la kinesiología básica ahora. Entonces, si no llega un proceso de rehabilitación adecuado, está complicado. ¿Por qué? Porque a la larga, no estamos hablando de un mes, 2 meses, estamos hablando de años. Yo he visto gente que tuvo un esguince a los 20 años y hoy tienen 40, 45, y vienen con un problema y vos empezás a indagar, empezás a evaluar y te encontrás con que el problema viene de ahí. Claro, Y después sí, tienen un montón de compensaciones y de adaptaciones en el cuerpo que no son fáciles de sacar. ¿Sí? Entonces por ahí viene el tema. Empezar bien. a concientizar, hoy, ¿cuándo fue? Ayer estaba leyendo un artículo de unos kinesiólogos chilenos que habían sacado que ya se está poniendo de moda en Chile y bueno, en Europa también el tema de hacer todo preventivo, o sea que la kinesiología ya dejó de ser lo que era antes de pura y exclusivamente la rehabilitación, sino que hoy en día se enfoca más en la prevención, en cuidar en este caso eran todos kinesiólogos que hacían deporte, en cuidar al deportista y no esperar a que se lesione para hacer la mejor rehabilitación y que el deportista brille después, sino justamente todo Claro, lo contrario, que esté bien controlado y bien cuidado antes para que después tenga una vida mucho más activa, mucho más larga. claro. Bien, Marian. Antes que me olvide, quería hacer un aporte cortito de lo que dijiste al principio de la charla, de lo que es la parte emocional, cómo influye sobre lo que es la postura también. El otro día Sí, escuchaba hablar también sobre algo de postura, no va a ser lo mismo un chico un adolescente que está en la cuarentena encerrado con la familia, con el padre, todas las 24 horas y está tirado en el sillón de esta manera, todo desparramado, con una postura, digamos, demostrando que no está feliz, no está contento, no está bien en ese momento, que en el momento que sale de la cuarentena y se encuentra con los amigos, donde va a estar mucho más erguido, va a estar con otra semblanza, digamos. Entonces, lo que es la parte emocional también influye sobre lo que es a nivel postural en ese sentido. Y ni hablar cómo influye también a lo que es a nivel de lo que es el diafragma, de la musculatura de lo que es el psoas, también a la zona lumbar, cómo nos puede llevar hacia lo que es una lumbalgia, o cómo una alteración, nos puede llevar a una alteración visceral también. No sé si querés sí, agregar ni algo hablar. sobre eso. Mirá, bueno, a ese tema, yo durante el tiempo que estuve viviendo en San Luis, el último tiempito trabajé con un kinesiólogo y él a los chicos, sobre todo, que tenían escoliosis, los trabajaba, bueno, él hacía osteopatía también, y él los trabajaba en conjunto con una psicóloga. Como le pregunté, digo, la verdad yo digo, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Entonces, está demostrado, según la psicóloga, no sé qué estudios tenía, la mayoría de los chicos que estaban con escoliosis importantes venían de familias de padres separados. Y ahí se crea una dualidad, dice, ¿a dónde voy? Con mamá, con papá, para acá, para allá, y empieza a generar una distorsión a nivel de columna. Entonces él, sí o sí, a esos chicos los trabajaba con los psicólogos y vos vieras la evolución que tenían en las placas radiográficas, era increíble, Sí, sí. era increíble. Y después otra cosa importante, que se sabe poco, sí, por lo menos la gente lo sabe poco, y nosotros ya lo sabemos ya hace años, el tema de
los músculos oculares, los músculos del ojo y cómo influyen en la postura. Uno dice, ay, voy al oftalmólogo porque, bueno, está bien, buenísimo, pero ¿cómo está, no cómo estás viendo, cómo está tu agudeza visual, sino Claro, cómo está trabajando la musculatura de tu ojo? ¿Cómo estás moviendo el ojo? Eso también influye e influye muchísimo en cómo nos movemos. ¿Sí? Entonces, vos que estás con ese posgrado, ese curso que hiciste, que estaba muy bueno, que yo no llegué, por ahí explicar un poco también a la gente más sí, sí, específico, puede influenciar el tema del bien, ojo, de la motricidad del ojo en la postura en general. bien. Hoy en mis sesiones lo estoy implementando bastante, lo que es el trabajo a nivel de lo que es el globo ocular y de la musculatura. Como un dato nomás, están gobernados por 6 músculos, lo que son los ojos, y es un músculo como cualquier otro tipo de músculo que está en cualquier parte del cuerpo. Digamos, va a ser una contracción, puede aumentar lo que es el tono, y hoy en día con lo que es los celulares o la computadora, estamos fijando mucho lo que es la mirada, entonces se producen ciertas alteraciones en esa musculatura. Y eso, lo que es a nivel de los ojos, hay una relación directa con los músculos que son los suboccipitales, que eso nos hace eh, llevar la mirada hacia el punto donde nosotros queremos mirar, digamos, nos ayuda a fijar lo que es la mirada. Si vos te fijás, si vos ponés los dedos en esta zona atrás, en la zona suboccipital, sin mover la cabeza y mover los ojos para un costado y mover los ojos para otro costado, vas a sentir que hay una contracción muy leve, apenas perceptible, de lo que es la musculatura de los suboccipitales. Entonces, una alteración a nivel de lo que es la musculatura del ojo nos puede llevar al aumento del tono de ese músculo suboccipital, y hoy que le llamamos que tenemos muchos dolores de cuello, de cabeza, esas cervicalgias que nos produce. Bien, También te agrego un par de cositas más sobre lo que es el ojo. Eh, Como te digo, se debe trabajar ese músculo como se trabaja cualquier otro tipo de músculo eh, en cualquier parte del cuerpo. Y también, digamos, si hay un aumento de lo que es el tono, por ejemplo, de este músculo acá, que es el recto lateral, lo que vas a hacer la cabeza es tratar de llevar ese ojo hacia lo que es el centro, tratando de fijar lo que es la mirada. Pasa lo mismo con el otro ojo, con los 6 músculos, siempre lo que va a hacer es tratar de mantener lo que es la vista horizontal. Es la parte más importante. Y ahí empieza a haber compensaciones, entonces vos vas a ver que la persona está con la cabeza inclinada para un lado, con la cabeza rotada para el otro. Y entonces el captor ocular es muy importante hoy en día. Hay algunas sí. alteraciones también que no las tratamos nosotros, aunque hay casos que se pueden llegar a tratar, que es, por ejemplo, lo que es la miopía. Vos fíjate que la persona se tiene que acercar mucho para poder leer y produce aumento de lo que es toda la musculatura anterior de lo que es del cuello, para acercarse, ¿tá? Que es miope, vas a ver que se tiene que acercar para mirar. Entonces hay aumento de toda la musculatura anterior, traslada todo el peso del cuerpo hacia adelante, mayor apoyo en lo que es la parte anterior de los pies, y pasa lo contrario con la hipermetropía también, que se tiene que alejar para mirar, hay aumento de toda la musculatura posterior de lo que es el cuello, traslada todo el peso del cuerpo hacia atrás, aumento en lo que es la parte posterior de lo que es el pie. Y esas cosas, si es, como te digo siempre, si es a nivel muscular, vascular, nervioso, se puede tratar desde lo que es la terapia manual, la kinesiología, la osteopatía. No sé si más o menos quedó claro ese tema, pero bueno, es un captor importantísimo a la hora de hablar de la postura. Se entendió bien, por lo menos yo lo entendí, yo calculo que está bien explicado. Sí, es así, Más ¿sabes? o menos, Tenés en el ojo la rienda del caballo. Si la rienda del caballo lo tenés para acá, el ojo claro, siempre va a ir para acá. Y el caballo va claro, para ese lado. Si no está claro, equilibrado, va a tener claro, como siempre te la digo, atención para un lado más. siempre va a tratar de mantener lo que es la vista de forma horizontal. Eso es lo primordial. Entonces va a hacer siempre compensaciones a nivel de la cabeza y cuello para poder mantener esa vista horizontal. Bien, bueno, Y acá y estoy viendo que se conectaron. hoy en día los problemas de la cervical, que las migrañas, fotofobia, todo eso también puede venir desde lo que es el sistema ocular también. Y como te digo, se da mucho por el tema del trabajo en lo que es la computadora, mucho tiempo con el celular. Y entonces se ve Perfecto. muchísimo hoy en día en la consulta. ¿Cómo me decías? Que... No, te decía, bueno, teniendo en cuenta, vi que se conectaron dos.
dos profes conocidos míos. Y hablando de eso, el tema de los profes, que está siempre muy bueno laburar en conjunto. A veces cuesta, no sé si a vos te ha pasado, a veces cuesta poder trabajar en conjunto con el profe, ¿sí? Porque vemos a la persona de una mirada distinta quizá, pero bueno, está bueno poder trabajar en conjunto. Y volviendo a esto, un tema interesante en la postura, si querés meterlo en este tema, ¿estiramos un músculo o no lo estiramos? ¿Fortalecemos un Ah, músculo o no lo fortalecemos? ¿Qué hacemos? qué, qué Cuando te tema. dicen, tenés una postura sifótica, estás con la espalda así, tipo tortuguita, tipo Doña Rosa del kiosco. ¿Qué hacemos? ¿Estiramos, le metemos trabajito dorsal o trabajamos otra cosa? Te puse en una aprieta ahí. Qué dilema ese, ¿eh? Y es Bueno, un no sé. tema. ¿Vos qué hacés? Yo evalúo, primero. ¿Por qué? Sí. Porque es lo que hablamos la otra vez. Muchas veces, pensamos, y yo fui también de esos que pensamos que si un músculo está tenso, está contracturado, hay que estirarlo hasta morir porque el músculo se tiene que aflojar. Y a veces pasa todo lo contrario, ese músculo está tan debilitado que cuando nosotros lo empezamos a estirar con la intención de relajarlo, lo que estamos haciendo es generarle más debilidad y más irritación. Ese músculo lo que va a hacer es empezar a contracturarse más. En el momento va a aflojar, uno se va a sentir más flojito, menos tenso, pero a las 24, 48 horas ese músculo hizo track de nuevo y volvió a estar igual. ¿Sí? Entonces, a la hora de ver si está bueno, el otro día yo lo hablaba con un profe amigo que me decía, ¿pero qué hago? ¿Estiro después de la clase? Él tiene un box de CrossFit. Sí, estirás, es parte de la vuelta a la calma, está bueno. ¿Sí? Hay que devolverle Claro. un relax al músculo. Pero por ahí no trabajar ciertos músculos o ciertos grupos musculares pura y exclusivamente con la intención de porque estaban tensos, los vamos a laburar. Pasa mucho, por ejemplo, con los trapecios, y ahora después vamos a ver por qué. Pasa mucho con los trapecios, sobre todo las filas superiores, con los pectorales, con los isquios, con los gemelos. Fíjate que es musculatura muy postural y que está continuamente laburando y que está continuamente con tensión. ¿Sí? Por ejemplo, un trapecio que está muy tenso, si lo ves de una mirada por ahí un poco más visceral, puede tener que ver con un estómago que esté trabajando mal. ¿Sí? Cuando hablamos de una disfunción de una víscera, no estamos hablando que la víscera tiene una patología, que tiene, no sé, Ah, un tumor, no, estamos hablando que tiene su funcionalidad está alterada, ¿sí? O se congestionó y está más pesado, o se espasmó, ¿tá? Y eso genera un montón de alteraciones. Y uno de esos reflejos a nivel muscular de la víscera, por ejemplo, el estómago se ve reflejado en la zona de trapecios, ¿sí? El trapecio también puede estar debilitado por una mala activación de los glúteos. Es decir, ¿qué tiene que ver el glúteo si yo lo tengo así como Jessica Sirio y tengo, bueno, no importa si el glúteo lo tenés así como Jessica Sirio, importa que esté activado, o sea, que tenga una buena conexión neurológica. Si el cerebro no lo registra bien y está trabajando con una baja carga neural, es decir, para que se entienda, si tiene menos electricidad, ese músculo va a empezar a compensar toda esa extensión con una extensión de cabeza. ¿Sí? Entonces, una de las funciones que tiene el trapecio es la extensión de la cabeza también, además de hacerme este movimiento. Entonces, va a empezar a sobrecargar esa estructura. ¿Y qué bien. hacemos normalmente? Le metemos al trapecio, a lo mejor el trapecio está o débil o incluso está sobrecargado, está con más tensión de lo normal. En ese caso, si tiene más tensión, directamente podemos aflojarlo, estirarlo y demás. Pero hay que tener en cuenta eso, o sea, si un músculo está débil, se va a poner tan tenso como el músculo que está con sobrecarga. Entonces, para poder determinar eso hay que evaluarlo y ver en qué situación se encuentra, para poder darle en la tecla e incluso no
no hacer trabajar no sé yo, al profe o al kine, a quien fuera, de más y al cohete. Porque si Bien. vos te estás esmerando para aflojar un músculo que va a volver a las 48 horas de estar tranquilo, a ver qué dice acá. Y contesto dos. Ahora le contesto a Germán Bersoglia y le contesto a Pampa. Trabajar la flexibilidad, dedicarle su tiempo. El tema es que las personas se aburren y cambian de gimnasio. La flexibilidad trabajada, una cosa es la flexibilidad, otra cosa es la elongación. Hacerlos elongar es una cosa, bueno, eso lo saben los chicos, pero y la flexibilidad se trabaja como la fuerza, como otro tipo de capacidad y manifestaciones. Por ahí, a las personas, llamémosle comunes, ¿sí? Cualquier persona como nosotros que vamos, podemos en un gimnasio entrenar, por ahí es tratar de explicarles qué es lo que se busca con el trabajo de elasticidad o de flexibilidad o de elongación y en qué los va a beneficiar. O meterlo dentro de un plan de laburo. Después trabajar la flexibilidad, por ahí considero, a mi criterio, que por ahí puede ser más específico de un atleta de mediano alto rendimiento que sabe lo que está buscando y que puede ser parte del entrenamiento, que le guste o no, lo tiene que hacer. Eso es otra cosa. Por ahí buscar formas para trabajar la elongación. Y después el tiempo de estiramiento de un músculo. Hay una pregunta importante. Yo considero que entre 40 y 60 segundos es un tiempo estimado para que también la fascia, el tejido que envuelve ese músculo, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo, cuando haces un pedazo de carne a la plancha, viste que tenés como una pielcita que lo cubre y que si esa pielcita se seca, la carne también se achica. Bueno, eso mismo tenemos nosotros que es la fascia, es el tejido facial. Si vos a ese pedacito de carne lo cortás y lo pones a la plancha, no se achica nunca, porque está cortado. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si ese tejido facial está tenso, ¿sí? Difícilmente nos vamos a poder mover normalmente a nivel muscular y demás. Entonces, para que eso se empiece a relajar, un tiempo prolongado de más de 40 segundos, 40, 60, o incluso un poquito más, está bueno poder sostener. Y siempre que no genere dolor, que haya una tensión, donde se siente una tensión. Cuando ya empezamos a percibir que hay un dolor, no estiremos o bajemos el ángulo en el que nos encontramos, porque vamos a terminar generando lo contrario de lo que estamos buscando. ¿Sí? Ya cuando hay dolor, el cuerpo va a responder con una contracción, el cuerpo se va a retraer y se va a defender. Entonces ahí ya no logramos lo que estábamos buscando, Sí, como dije antes. aparte lo único que lográs ahí es mayor ruptura del tejido conectivo, el que vos te referías antes, y en vez de buscar un alivio, una relajación, al otro día vas a tener muchísimo más dolor, justamente por esa alteración que le producís al tejido. Estás Tal produciendo cual. una inflamación, unas micro rupturas a nivel de lo que es ese tejido, y termina produciendo muchísimo más dolor del que te va a producir el mismo entrenamiento, digamos, que realizaste en ese momento. Aguanta que estoy A leyendo ver, acá. sí, Pipi, problemas de tensión y sobrecarga de isquio, que puede causar lo más allá de la carga de entrenamiento. ¿Qué lo puede causar más allá de la carga de los entrenamientos? Bien. y- pero es más o La menos lo tensión que de los, hablamos antes. sí, la tensión de Habría que los isquios no. evaluar, primero yo de mi punto de vista, primero debería evaluar eh, e interrogar a lo que es al paciente, a la persona, porque puede venir o una alteración, como decíamos anteriormente, de un esguince de tobillo, puede venir de una alteración a nivel cervical, de una alteración a nivel oclusal, de una alteración a nivel del captor ocular, puede venir de muchos lugares, digamos. Entonces, a lo Y mejor acá responderlo por dice, acá es medio complejo, pero bueno, no sé vos qué le podés bien, decir no, a Pipi. acá para tirarle algún consejo. Más allá de Bueno, volviendo. más allá de que se retire, a ver si le podemos ayudar en algo. Mm, bien. Dice, ¿qué lo puede causar? ¿Qué puede causar una sobrecarga de los isquios? Bueno, como dijiste vos, primero y principal, si estás, por ejemplo, en el running hoy en día,
¿sí? Lo que siempre priorizo yo, por eso a mí me gusta laburar con los profes, es el tema de la técnica. ¿Cómo estás corriendo? ¿Sí? Primero y principal. ¿Qué tipo de calzado usás? ¿Sobre qué terreno lo estás haciendo? No es lo mismo el asfalto que el pasto que la tierra. No es lo No, ni mismo. hablar. Y eso también sobrecarga y demanda otros consumos. Eso por un lado. Después, por otro lado, hay que evaluar a nivel general, o sea, pero normalmente yo hasta ahora lo que me he encontrado siempre que hay sobrecarga de isquiotibiales es que no hay glúteos que estén laburando bien. Y hay Claro. una zona media, ¿sí? O una zona media entre comillas, llamémosla así, porque la zona media es mucho más extensa que los abdominales, pero esa zona media, ¿sí? Está débil, no está activa y hay poca activación. Y cuando hablamos de activación, lo que dije antes, no estamos hablando de que el glúteo esté duro o que esté grande como el de Jessica City, por poner algo. Sino que esté activado, que esa electricidad Que pueda cumplir su llegue. función correctamente, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Como el glúteo no puede hacer una buena extensión de cadera, los isquios, que también la hacen, pero es su función secundaria, también se van a sobrecargar porque están trabajando de más. Entonces, ahí Claro. viene. Eso es normalmente lo que me he encontrado. Pero volvemos a lo mismo como dijiste vos. Puede ser que tenga, se me ocurre, alguna alteración a nivel del psoas, alguna alteración a nivel Claro. diafragmática, que siempre hay. ¿Sí? El diafragma es importantísimo elaborarlo, porque hoy en día nadie sabe respirar, salvo lo que hacen yoga, la mayoría no Mirá, sabe respirar, entonces también hay Mar, alteraciones ahí. dame un segundo. Antes que sigamos con la parte de diafragma respiratorio, lo que decías vos, lo que es el psoas, digamos, al haber un acortamiento de lo que es el psoas, no te permite llevar lo que es la pierna a extensión, entonces el glúteo no va a estar trabajando de forma correcta. Y ahí puede ser una de las causantes de esa sobrecarga del isquiotibial, como decías vos. Tal cual. Así que sí, Y bueno, otra cosa pequeña que voy a diferir con vos en el tema de la técnica de carrera. Cada uno tiene su técnica de carrera y yo no me metería en ese tema porque, digamos, si vos le querés modificar una técnica de carrera a mí, a vos o a una persona mayor de 15 años, y me parece que le va a traer más, va a ser más perjudicial que favorable. Porque uno ya está adaptado a ciertos movimientos, le podés mejorar ciertas cosas, detalles pequeños, como te digo, a lo mejor laburar lo que es el psoas, ciertas cosas, fortalecimiento, pero en sí lo que es bien, lo que es la técnica de carrera, no me metería tanto, te lo digo yo porque a lo mejor estoy más metido en el tema del run y todo eso, no me metería tanto en corregir ese tema porque me parece que va a traer más problema de lo que te va a ayudar a mejorar el rendimiento. Nada, quería decir eso nomás. bien. Ahora, Ahí ahora podemos seguir con Germán, lo que... no, Germán con- preguntó la química nutricional en sobrecarga de running. Yo la verdad que eso desconozco, no sé si a ver, vos tenés idea. O sí, por pará, ¿dónde ahí está? Germán que preguntó si de última podés aportar, la verdad que ahí me mataste. La química nutricional, no sé bien a lo que se refiere Germán, pero bueno, creo que tampoco lo sé, pero a lo mejor tampoco entendí muy bien la pregunta. Pipi, sí, vos Pipi tenés para rato, si no, vos sos el único que va a seguir hasta los 90, creo. Y opina lo mismo que yo, así que más todavía, Pipi, vamos todavía. Che, Bien, Marian, acá me seguimos hablando. No sé si hay una pregunta más, si no, seguimos con la parte de diafragma, que ese tema es interesante, está bueno, con el tema de la no, sí, respiración. quiero hacer una aclaración ahí, justo cuando habíamos empezado, había una persona que no me acuerdo, no sé si estará todavía, que había preguntado si conocíamos la praxis vertebral. La conozco de nombre, no sé cómo trabaja. Sé que trabaja sobre columnas exclusivamente y sobre algunas articulaciones periféricas, pero desconozco. Así que ahí no tengo mucha idea de eso. Che, Ger, aguantame que se me está quedando sin batería el celu, lo voy a cargar un Bueno, toque. bueno, ¿Se ve ahí o se ve torcido? y estás torcido y tenés que ponerlo derecho. ¿Torcido? Bueno, lo tengo así, no hay problema. Bien. Lo que decía del tema Bueno, que la gente acá. no sabe respirar. Vos cargalo, yo sigo hablando un poquito. Ah, dale, tranquilo. Lo tengo ahí con la Eh, mano. Hoy en día hay Ahí Germán,
el varios tema de la métodos relación de respiración. ¿Eh? Esperá que estamos descoordinados. No, que decía el tema de la respiración. Hay varias estrategias para poder trabajar sobre lo que es a nivel de lo que es el diafragma, a nivel de lo que es visceral, a nivel en general, sobre todo lo que es el organismo, para poder disminuir ese sistema simpático un poco y poder mejorar también, elevar un poquito lo que es el parasimpático. Eh, Hay distintas estrategias, como te digo, tienen distinto nombre, otros tienen, algunos hipoxia intermitente, otro hipercapnia, que están buenos, están bastante bien fundamentados, hay muchos estudios hoy en día, y la verdad que yo lo estoy aplicando bastante en lo que es el consultorio y me está dando resultados. No sé si vos, Marian, estás haciendo más o menos lo mismo, cómo te estás manejando. No, yo con esta parte no. Yo lo que estoy trabajando mucho ahora es el tema de control motor y el tema Sí, de ver cómo el cuerpo va utilizando ciertos grupos o ciertos patrones musculares o ciertos grupos musculares para moverse y cómo esos patrones pueden afectar a la relación, por ejemplo, como te decía antes, de un pie, cómo me afecta a nivel del cuello, por ejemplo. Sí, o esa relación que te daba antes del glúteo que no está trabajando bien por, no sé, X bien, motivo que me está afectando la musculatura del ATM, por decirte algo. bien. No ¿Y a nivel tanto de de diafragma? isquemia, pero... ¿eh? ¿A nivel de diafragma? A nivel de diafragma lo que estoy haciendo mucho es trabajar ese diafragma normalmente facilitado Ujú. y después mucho con el tema de respiración. ¿Sí? Lo estoy llevando mucho más al lado de cómo respirar, hacer respiraciones más controladas, como si fueran las respiraciones que se hacen en el manejo del estrés, el Sí, tema de controlar cuánto expiro, cuánto retengo y demás para tener una respiración más consciente. ¿Sí? Como claro, decíamos antes, si nos hacemos conscientes de cómo respiramos, bueno, movemos, va cambiando todo ese patrón. Y eso también es importante y es lo que últimamente estoy trabajando y haciendo de esa manera más partícipe a la persona en su recuperación. Porque normalmente las personas te van a la consulta a cualquier profesional. ¿Sí? Y lo único que esperan es que se les dé la pastilla mágica para que se les vaya un dolor o se les cure tal problema. Y en el caso nuestro, se tiran en la camilla esperando que uno le ponga una manito acá o le ponga un aparato para el que hace kinesio para que se le solucione su problema. Y en verdad hay que hacer partícipe a la persona porque es la persona la única responsable de su salud. Los demás estamos ahí para ayudar. Entonces, de esta claro. manera, vamos a tratar de involucrar a la persona en su recuperación y en que se empiece a conocer uno, porque salvo que te digan, mira, esta es la mano izquierda, esta es la mano derecha, Ujú. después decís, tocate acá, tocate allá, ¿qué te duele? No sé, me duele por acá, y no hay conciencia corporal. Claro. Y hoy en día, con todo lo que vivimos, el tema de lo que es la pandemia, en sí ya venía desde antes, pero hoy en día se acentuó mucho más este tema del estrés. Y al paciente de hoy lo tenemos que abordar desde un montón de lados. No solamente a nivel usando manos, sino que lo tenemos que abordar tenemos que hacer una especie de psicólogo sin ser psicólogo. El paciente te va a contar un montón de cosas que le va a ayudar también a mejorar su estado. Lo tenemos que acompañar en ese momento, lo tenemos que acompañar con algunas recomendaciones nutricionales mínimas que mejore la calidad de alimentación, nada más, sin darle una dieta específica, digamos, ciertas recomendaciones, que empiece a hacer actividad física, que se exponga a lo que es al sol, que trate de mejorar lo que es la calidad de sueño, de irse a dormir más temprano, detalles que van a hacer que vaya mejorando su calidad de vida. No solamente hoy en día es, como te digo, meter mano al paciente, sino que hay un montón de formas de abordarlo. A mí me pasa mucho eso, me estoy dando cuenta de que me da resultado, a lo mejor vos no lo usás tanto, o sí, pero me parece Y que al yo, paciente, yo como te ese digo, tema, sí, decime. sí, yo ese tema No, lo no, manejo con un amigo que es nutricionista, ujú, lo manejo ahí, todo eso. Por ahí, si tengo algún paciente que por algún motivo veo que viene más por lo nutricional,
directamente se lo derivo a él. Yo la verdad que eso no entiendo nada Claro. y No, por ahí pero como te vos sí sabés digo, nada. volvemos a lo que decía vos antes, el trabajo interdisciplinario también es fundamental hoy en día. Pero como te digo, a nivel alimentario, te digo, no te digo de preparar una dieta en sí, sino de que cambie ciertos hábitos de alimentación, nada más, que trate de comer más saludable. Esa recomendación, de que coman más saludable, solamente. Y bueno, Tal cual. darle ciertos tips que nos van a ayudar a mejorar. Pero bueno, hoy el estrés es nuestro mayor rival que tenemos y es lo que nos complica más a la hora de rehabilitar a la persona. Vos Tal sabés cual. bien que te llega el paciente y lo único que quiere hacer es contarte ciertas cosas que le pasan y nada, y vienen a 200 kilómetros por hora totalmente revolucionados y Sí, eso necesitan nos pasa. bajar un poco. Ah, bueno, volviendo a lo otro, a lo del principio, el tema Sí, así, bien postural. Si te llega esa persona sifótica, con una sifosis marcada, una persona de 45, 50 años, fumadora, poca actividad claro, física, y te dice, no, me dijeron que venga acá porque quiero quedar derecho. claro. Me hace sonar los huesos. Queda derecha la persona. ¿Y qué hacer con eso? Eso que dice Germán es muy bueno. Los azúcares y el alcohol generan subluxaciones vertebrales y dorsales. Bien, Eso está bueno. Después explicamos lo que es la metámera, si querés. bien. Explicamos un poquito qué es una Dale. metámera y por qué influye, y ahora seguimos hablando de esto, y por qué influye una irritación en un segmento y en otro, ¿sí? ¿Por qué Claro, un problema que dice de azúcares y alcohol que pueden afectar, por bien. ejemplo, a A un nivel hígado, hepático, claro. a nivel hepático, que van a generar por esa vía de comunicación, por esos Claro. cables que tiene el cuerpo, que son los nervios, cómo genera a través del escenario irritaciones que después me van a llevar a una subluxación vertebral o a una hipomovilidad, también le podríamos llamar, de ese segmento vertebral. Claro, el típico Sí, dolor interescapular derecho y dolor en la zona del trapecio, del hombro derecho que llega a la persona. claro, eso es lo que hablamos en un principio, de que una alteración en una víscera también me lleva a Claro, disfunción a nivel de todo el cuerpo. Por eso también lo importante de la buena alimentación y demás. Acá también bien. estaban hablando los nutris, azúcar y exceso de alcohol aumentan la grasa visceral. También una Excelente, con alteración. respecto a lo Es, que hablamos, es congestiona lo que todo decía, y claro, es lo que decía vos antes. No quiere decir que tengas una patología en sí, sino que produce una disfunción a nivel hepático, digamos. No está funcionando de forma correcta, digamos, ese hígado. Por culpa del azúcar, por tal culpa de cual. la grasa, por la mala alimentación, etcétera. Bueno, seguimos con la cifosis porque Sí, no la terminamos más, me parece esta. sí, sigamos con la psicosis. Después última lo terminamos de Dale, resumir todo con la cámara y lo que dale. genera toda la disfunción. Entonces, te preguntaba eso, o sea, ese paciente que viene sifótico, 45, 50 años, fumador, que empezó a hacer CrossFit porque le dijeron que se iba a quedar inflado, marcado, y que ni se cuida con las comidas, nada. Y te dice, che, me duele cuando entreno, levanto peso muerto. ¿Cómo levanta el peso muerto? Así, como una tortuga. Y te dice, quiero quedar derecho. ¿Qué le decimos nosotros? ¿Queda derecho? Vamos a hablar así bien a lo mariano, como me gusta a mí, bien a lo criollo. ¿Queda derecho o sigue quedando torcido? ¿Qué le vamos a mejorar? La movilidad. Bien, o sea, tendremos que devolverle funcionalidad y Claro, calidad de movimiento. Después de claro. esa sifosis, si está muy marcado, ya está compensado y está adaptado, no lo vamos a sacar, o sea, no va a quedar a esa edad derecho como una estatua, olvídate. Pero le vamos a mejorar un montón de funciones para que justamente sea más saludable, tenga mayor capacidad de adaptación, y acá voy a tomar lo que decía un profe, que tenemos acá escuchando la charla también, ¿sí? Que nuestro cuerpo es como si fuera un celular, un pendrive, que tiene una capacidad de adaptación, una capacidad de almacenamiento determinada. ¿Bien? Todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que comemos en exceso, todos los traumas físicos, psicológicos y demás, todo lo que estuvimos hablando, generan que ese cuerpo empiece a tener
menos capacidad de adaptación, ¿sí? Y cuando tiene menos capacidad de adaptación, lo que decías vos, empiezan los dolores y un montón de cosas más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ese pendrive que tenemos, a ese cuerpo que tenemos, lo que vamos a hacer es empezar a formatearlo, algunas partes, porque no podemos hacer todo, para devolverle más espacio. Entonces, al tener más espacio, Claro, tienen mayor capacidad para seguir adaptándose. ¿Sí? Y la adaptación es parte de la vida, si no te adaptás te morís. Es así. O sea, si yo claro. ahora me quedo, bueno, ahora acá en Rosario hace calorcito, está lindo, pero si en pleno invierno, la otra vez hizo 12 grados bajo cero, me quedo sin nada en la calle, desnudo, y voy a correr, y tengo dos opciones, o me adapto o me muero. O sea, la adaptación es parte de esa vida. O sea, si tenemos vida, estamos continuamente adaptándonos. Entonces, Bien. es eso, empezar a saber que lo que vamos a hacer es colaborar, ¿sí? Colaborar de la forma que sea, con el abordaje que cada uno tenga, ¿sí? Para que la calidad de vida sea mucho mejor y la capacidad de adaptación de ese cuerpo sea lo mejor posible. Pero no es que Ah, va a quedar derecho. Yo siempre tocaste digo lo un mismo, tema ¿no? recién, sí, tocaste justo un tema de adaptación ahí, eh, tremendo, que es para poder, se puede hablar bastante también, lo que es, hoy en día tenemos muchísimas comodidades y esa capacidad de adaptación la fuimos perdiendo a lo que es el frío, a la adaptación a lo que es el calor, al tener hambre, hay un montón de cosas que nos fue haciendo perder esa capacidad de adaptación también. Pero bueno, sigamos hablando de lo que venías diciendo vos. Si no, nos vamos a desviar Bien, mucho y no entonces, tenemos mucho tiempo. no, bueno, entonces eso, o sea, dejar en claro dentro de lo postural que no es que va a quedar derecha la persona, sí se van a cambiar ciertos patrones, ¿sí? Posiblemente no es que va a quedar, como dije antes, derecho, va a mejorar su postura. Lo más probable que sí, porque va a generar un cambio en patrones de movimiento, en estructuras que antes no se movían y que ahora se empezaron a mover, entonces eso también repercute en todo el sistema. Sumado a que sí, ponele, volviendo a lo nutricional, se cuiden las comidas y demás, va a empezar a haber un cambio importante. Pero no es que va a quedar derecho y que la columna va a estar igual que a los 20 años. Es imposible, es No, pero imposible. va a recuperar bastante lo que es la movilidad, como decís vos, la funcionalidad de esa columna, Tal cual. al mejorar solamente lo que es la alimentación. Y a su vez, las estructuras que están por arriba y las estructuras que están por debajo también van a mejorar la funcionalidad. Y así todos, los Tal miembros cual. superiores, los miembros inferiores, es todo una cadena. Bien, exacto. Exacto. Bueno, no sé cuánto tiempo queda, pero tenemos creo que 6 un par de minutos. minutitos. 6 minutos. Sí, Bueno, en seis sí. minutos tenemos que explicar como para hacer un resumen de cómo trabaja el cuerpo. Ya hablamos que trabajaba en cadena de movimiento, que se adapta, que se compensa, pero todo esto está gobernado por alguien. O sea, el músculo no se mueve porque sí, no respiramos porque sí, el corazón no late porque sí. O sea, todo lo que hoy hacemos, incluso hablar, ¿sí? Esto que estamos haciendo nosotros, está todo gobernado por el sistema nervioso. Es decir, que nosotros somos pura y exclusivamente un sistema nervioso con una cubierta que es el cuerpo que tenemos. ¿Tá? Este sistema nervioso, este centro de comunicación importantísimo, esta computadora que tenemos en el cuerpo, se conecta con los músculos, se conecta con las vísceras, ¿no? A través de la médula espinal. ¿Sí? Esos nervios raquídeos, esos nervios espinales, ¿sí? Que salen de la columna, si ustedes ven una imagen de cualquier columna humana, van a ver como parece una zanahoria, con un montón de pelitos. Bueno, así es nuestra columna. Eso va a llevar ese segmento de atrás, algo que se llama metámera. La metámera es el área de inervación de un nervio espinal. ¿Sí? Y como decíamos antes, le va a llevar información a las vísceras, a la piel, al hueso, al periósteo del hueso, a todo el sistema vascular y Al músculo, linfático, músculo. Entonces, ese tallito que tiene 5 salidas es como si fuera una zapatilla. ¿Viste? La zapatilla donde se enchufan los enchufes. claro. Si en esa zapatilla hay un enchufe que esté en cortocircuito, me va a terminar afectando a toda la zapatilla. Entonces, ¿qué pasa? Como hablamos antes, si tenés
un músculo que está trabajando mal, ese músculo que está trabajando mal, al margen de afectarme todo un patrón de movimiento, local o a distancia, también me está generando una irritación a nivel metamérica y va a terminar por disfuncionarme a nivel vertebral un segmento vertebral, porque genera mucha irritación y los músculos que están entre una vértebra y la otra, esos músculos paravertebrales profundos, toman esa irritación, se empiezan a irritar también, y cuando el músculo se irrita, ¿qué hace? ¡Plum! Contractura. Se empiezan a tensar y me genera que la vértebra cambie su posición normal por la tensión que le generan estos músculos. Si eso se mantiene en el tiempo, me genera una irritación del nervio y todo ese proceso se sigue manteniendo. Y lo mismo pasa con todo lo demás. Si tenés, por ejemplo, un problema visceral, esa información, la víscera no duele. No decimos, oh, me está doliendo. Está como si fuera un músculo que nos golpeamos. Es totalmente distinto. Pero esa irritación que tiene, por esa vía neural, va a subir, ¿sí? Va a ir hacia los centros superiores y va a pasar sí o sí por médula. Y va a pasar sí o sí esa información a través de esos musculitos chiquitos que tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer? Irritación, 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 genera una hipomovilidad y ese segmento que no se mueve va a empezar a hacer que otros segmentos empiecen a compensar eso. Y empieza a haber zonas de mayor movimiento. Y lo que nos duele es la zona donde más se mueve, esa hipermovilidad. Y tomamos una pastilla, no lo digo con ánimo de ofender a nadie, y menos a los médicos, pero tomamos una pastilla con la intención de que se nos vaya el dolor del trapecio, y sí, se nos fue el dolor del trapecio en un momento, pero generamos más irritación a nivel del hígado, del estómago. Entonces todo el proceso vuelve de nuevo. Si no atendemos esa causa feedback positivo estás haciendo. Claro. Tal cual. Déjame agregar algo a nivel lo que es visceral. Hoy se está hablando que el 80% de los dolores o alteraciones, disfunciones que se producen en el cuerpo es a nivel visceral. El 80%, vos fíjate, Sí. lo importante que es todo el sistema visceral. Y sí, bueno, imagínate lo que hablamos antes, el tema del intestino y la relación que tiene, por ejemplo, con los isquiotibiales. Y sí, tiene que ver. Claro. Intestino isquiotibial, intestino cuádriceps. Entonces, si muchas veces no encontramos ninguna causa que te esté generando una debilidad en un cuádriceps, bueno, anda al intestino, por ejemplo. Entonces, ahí está el problema. Pero bueno, ¿tenés algún consejo para...? El útero, nivel lumbar, los ovarios, qué sé yo. Hoy en día se habla mucho de el dolor menstrual en las mujeres, que se le hicieron creer que era normal y no debe doler. Dice, no, pero me duele poquito. Y no debería doler. El dolor no era normal. Pero bueno, está instaurado ciertas cosas en la gente que, bueno, pasaron a ser normal. Tal cual. Che, María, no tenemos mucho tiempo. Bueno, tirate alguna recomendación para quienes quieran cuidarse un poco más. No, mira, como recomendación yo le diría que vayan, si están en Rosario o en la zona, que vayan de Mariano, que es un capo total. Así que bueno, la verdad que no solo recomendar a gente, porque muchas veces uno no lo conoce suficiente y tampoco quiere quedar mal, pero bueno, yo con Mariano pongo las manos en el fuego y sé cómo se maneja, estamos en constante comunicación siempre, cambiando opiniones, siempre discutiendo, siempre lo que le digo siempre me dice ¿y por qué? ¿y por qué? Y si pasa el otro al revés y todo, así que bueno, eso también está bueno y me ayuda. Claro, me ayuda a pensar. Nos quedan 25 segundos, si querés te despedís y listo. Si no, se me borra el video. Bueno, ahora te mudaste de lugar, te estás mudando, estás armando un consultorio, así que después empezá a publicarlo, porque la verdad que está bueno y está buenísimo que la gente también te conozca, tanto la gente de acá como la gente de allá. Se corta, Marian. Se corta. 7 segundos. Nos vemos. Abrazo. Chao, chao.